Es un placer compartir con ustedes esta mañana del martes 10 de noviembre del año 2015. Este es su programa Acción Popular y tenemos el gusto de comenzar hoy martes la semana. Tenemos necesariamente que comenzar con lo que entendemos nosotros que es la información, la declaración más importante de la semana pasada por parte del presidente de la República. Dice el presidente que él prefiere hablar con hechos, con ocasión de una crítica de la Sociedad de Diarios del país que les reclamaban que hablase con la prensa, que él prefiere hablar con hechos, no con palabras. Eso lo dijo mientras era juramentado como candidato presidencial de uno de los tantos partidos que le apoyan para su candidatura a la reelección como presidente de la República. Nosotros quisiéramos saber, por nuestra ignorancia, por nuestra brutalidad, que si él confunde el presidente hechos con fechorías. Porque hasta ahora lo que ha hablado, las palabras que pronuncia su gobierno, no son hechos, son fechorías. Lo que conocemos en estos 3 años y tantos meses de gobierno son fechorías reiteradas. Porque una cosa son hechos políticos y otra cosa son fechorías. Que si él está confundiendo sus hechos con sus fechorías como presidente de la República, porque se parecen. Una cosa son los hechos y otras cosas son las fechorías gubernamentales. Porque aquí lo que podemos experimentar, lo que podemos vivir es fechorías. Y parece que él le huye a conversar con la prensa para que no salgan las fechorías, para que no salgan las fechorías de gobierno que estamos experimentando. ¿Qué es lo que tenemos en el menú, en la bandeja, en la mesa, como acción, como oficio de Estado? ¿Qué es lo que tenemos, presidente? ¿Qué tenemos? Usted marca aquí una pauta con una revolución educativa. ¿Qué realmente tenemos como revolución educativa? Construcciones de aulas, aulas sobrevaluadas. Un aula cuesta 2.300.000 pesos, más que las casas de la ciudad Juan Bosch que usted está construyendo. Los apartamentos de la ciudad Juan Bosch, los apartamentos de su propio gobierno, con fideicomiso y empresas privadas que ganan, que rentan, esos apartamentos de la ciudad Juan Bosch, los apartamentos son más baratos que las aulas que usted está construyendo en este país. Una aula suya cuesta 2.300.000 pesos. Por eso se pudo hacerlo, o se sigue haciendo lo que se está haciendo en educación, lo que se está haciendo en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y lo que se está haciendo en el Ministerio de Obras Públicas con la construcción de aulas. Robar. Usted no puede hablar de eso. Usted no se puede exponer a conversar sobre el tema de la educación más que la construcción de aulas. Usted no tiene otra cosa que decir del sistema de enseñanza dominicana. ¿Dónde están las mejoras? Usted puede sentarse con los periodistas que usted le paga a conversar sobre todo lo que usted tiene como fechoría de gobierno. Y ellos no le van a preguntar por los delitos. No le van a hablar de los delitos. ¿Qué está pasando con el sistema eléctrico dominicano, presidente? ¿Qué usted puede decir del sistema eléctrico dominicano? El colmo suyo es que dinero consignado en el presupuesto del año 2015, usted lo posterga 5 años. Usted hace un diferido de 5 años con ese dinero y nos obliga a pagar en intereses por ese acuerdo de pago de casi
800 y tantos millones de dólares, nos obliga a pagar de intereses 250 millones de pesos mensuales por un préstamo que usted mismo se hace, un acuerdo de pago que usted mismo se hace, violando la Constitución, violando la ley orgánica de presupuesto. Usted viola la ley orgánica de presupuesto, viola la Constitución de la República, se hace un préstamo porque usted hace un acuerdo de pago por 890 y tantos millones de pesos. Usted posterga una deuda que está obligada a concluir, que está obligada a pagar, la deuda con los generadores del año 2015, usted la pospone por 5 años. Hace un acuerdo de pago irregular. ¿Cómo usted puede conversar con la gente? Esa fechoría, eso es una fechoría. Eso no es un hecho. Cuando usted toma su propio partido, y mezcla demandas, reclamos electorales, derechos electorales, usted mezcla derechos electorales de diferentes procedencias con soluciones, con ofertas de diferentes garantías constitucionales. Cuando usted hace eso en aras de reelegirse, que usted pretende en el PLD, oiga bien lo que estamos diciendo, este señor ha cogido al PLD para resolver las querellas del PRD y del Partido Reformista en las bases del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que este señor está haciendo. Los problemas que tiene el reformismo, los problemas que tiene el PRD, Danilo Medina lo está resolviendo dentro de las bases del PLD. ¿Qué leyes le dan soporte, le dan garantías? ¿Qué leyes electorales? ¿Qué leyes constitucionales? Están hablando de los estatutos de los partidos. Que el estatuto del PLD y la asamblea que se hizo le dio base al presidente para que hiciera todo esto. Pero eso riñe con la ley electoral y eso riñe con la Constitución de la República. Usted no puede aprobar en un partido un estatuto, una ley, una norma que riña con la Constitución, que riña con el Estado de Derecho. ¿Qué es lo que está haciendo Danilo Medina en el PLD? Eso es lo institucional. Eso es lo institucional. Miren aquí. ¿Qué tienen ustedes? Manuel Jiménez rechazando esto. El señor Franjul de Baní rechazando esto. Eso es lo que ustedes tienen. Usted está hablando de pobreza. Yo me remito a Francisco. Como usted habla de pobreza, yo me remito a esta expresión de Francisco. Francisco dice esto, presidente. Esto es lo que dice Francisco. No se puede hablar de pobreza y vivir como un faraón. ¿Qué es lo que ustedes han hecho con el país? Ustedes están hablando de pobreza, presidente, y que luchan contra la pobreza. ¿Y cómo viven? Como faraones. ¿Dónde está su vida? ¿Dónde están los pobres en la agenda suya? ¿Cómo usted le responde a los pobres? ¿Cómo le responde a los pobres? Creando un decreto en la que concede a la Junta Agroempresarial el monopolio de las importaciones de los contingentes del DERECAFTA. ¿Cuál es el precio de los productos de primera necesidad de los pobres? ¿Cómo comen los pobres en la República Dominicana? Usted está hablando de que habla con hechos, de que no quiere palabras, de que la palabrería con la prensa no sirve de nada, que lo que sirven son los hechos, y los hechos suyos son fechorías, son delitos, son crímenes. ¿Cómo usted coge y le pone la habichuela, le pone el arroz, le pone la cebolla cara a la gente, le pone el espagueti caro para que José Ramón Peralta y un cartel mafioso que tiene en el Palacio Nacional se enriquezcan? ¿De qué pobreza usted habla? ¿De qué pobreza
habla Danilo Medina. No puede hablar de pobreza con la prensa, porque teme, no tiene cómo convencer ni cómo conmover. Lo que hace es estremecer este país cada día. ¿Dónde está su hacienda con la salud de esos pobres? ¿Dónde está la sanidad de los pobres dominicanos, presidente? ¿Dónde está la sanidad? ¿Dónde está la sanidad de los pobres en este país? ¿Qué tenemos en los hospitales? ¿Qué tenemos en los hospitales? 130 y tantos muertos por dengue. Y los hospitales hoy, 10 de noviembre, repletos y esperen. Repletos y esperen. A pesar de todo una campaña, de todo un juego con este país y una campaña de balcón, de galería, para enseñar a la gente que están preocupados por el dengue, después de 120 y tantos muertos. Hoy tenemos 130 y tantos. Y los hospitales repletos nuevamente. Y no ha pasado este temporal de lluvia. Esperen la semana que viene. Y entonces culpa a los médicos. El caso de la partera mala. Es el útero que es estrecho. Culpable es el útero cuando la partera es mala. Esa irresponsable, porque no, como es una dama, no voy a decir lo que debo decirle a esa asesina que dirige el Ministerio de Salud Pública. A esa asesina que usted tiene ahí. Porque todas estas muertes son homicidios imprudentes. Pero aquí en este país nadie le va a decir a usted que eso está pasando en su gobierno. Son homicidios imprudentes. Todas estas muertes por dengue. ¿En qué condiciones usted tiene los hospitales? Hoy muy bueno el hospital Darío Contreras. Porque se comienza con 700 y tantos millones de pesos y se termina con 1.500. Para que Pimentel Carech y el otro grupo que tiene ahí, los hermanos Florencio, se lleven 800 millones de pesos de esa construcción. Es delito. Lo que usted conoce son fechorías. Usted tiene un cruce terrible en su cabeza, porque usted confunde los hechos con fechorías. Lo que usted está haciendo en la política, en las instituciones del Estado, son fechorías. Son fechorías. Usted no tiene hechos que exhibir. Usted tiene fechorías. Fechorías. Deje de estar hablando de que usted de consignas. Deje las consignas y dedíquese a gobernar este país. Deje las consignas, hechos, no palabras. No. Sus palabras son necias. Sus palabras son necias. Y por eso tiene el pueblo el oído sordo. No le pone caso a sus palabras. Porque usted está identificado claramente con toda la necedad democrática que este país tiene. Usted representa toda la necedad democrática que este país hoy vive. Toda la necedad democrática que este país vive, la vive con Danilo Medina. Nadie más es responsable de esta necedad democrática que estamos viviendo. Permítame cambiar de necedad. Ello es que el sol va saliendo y hay que enhestar la bandera. Pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente, levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presenten armas, ya ondea el pabellón, y se encumbra bajo el sol que deslumbra
y el clarín que clamorea. Qué linda en el tope estás, dominicana bandera. ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Vimos el viernes a los honorables jueces del Tribunal Constitucional celebrando el día de la Carta Magna de la Constitución de la República. El doctor Milton Ray Guevara usó una expresión que nosotros queremos compartirla con usted. Dice el doctor, abajo, Dani, aquí en el negro, dice el doctor Milton Ray Guevara que la Carta Magna procura evitar la tiranía. Nosotros lamentamos diferir del honorable juez Milton Ray Guevara y también del Pleno del Tribunal Constitucional en esa expresión. Aquí el periódico Metro, en el día de hoy, trae como titular principal, y eso es lo que nos hace hablar de este tema, Día de la Constitución. Aquí está Metro. Día de la Constitución, poco o nada que festejar. Nosotros, como políticos, siempre hacemos juicios políticos de todos los temas. No economizamos ningún esfuerzo en colocar en el centro del debate político los temas que nos atañen, los temas que nos afectan. La Constitución de la República Dominicana, como todo lo que se ha hecho aquí a nivel de Constitución, son acciones de fuerza del poder. Por eso no compartimos, porque Milton Ray Guevara debe saber mejor que yo que la Constitución es un acto de fuerza. Tal vez embebido en lo que él es un jurista, él piensa que la Constitución es un hecho jurídico. La Constitución es un hecho político. La Constitución Dominicana de 1843, repito, la Constitución Dominicana de 1843 es una expresión política del poder, no una expresión jurídica. Es una expresión política del poder. La Constitución de 1843 en Haití es la misma Constitución de 1844 en la República Dominicana. Repito, la Constitución que se aprueba en Haití en 1843 es el mismo texto traducido al español de la Constitución de 1844 en la República Dominicana. Y nos estábamos independizando de Haití. Repito de nuevo, la Constitución de 1843 haitiana es la misma Constitución dominicana de 1844, del 6 de noviembre de 1844. ¿Por qué? Porque la República Dominicana y Haití, esta isla, no ha sido más que un paréntesis en la rutina política de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, del Vaticano, de Holanda. Oigan lo que estoy diciendo. Eso ha sido la República Dominicana y Haití, esta isla. Un paréntesis en la lucha de poder entre Inglaterra, Estados Unidos,
Francia, Holanda y el Vaticano. La Constitución de 1843 haitiana es la misma Constitución que el Vaticano impuso de común acuerdo con España, con Francia, en Bélgica. Oigan bien lo que estamos diciendo. República Dominicana y Haití ha sido siempre un paréntesis en la rutina política de poder de España, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Holanda, Francia y el Vaticano. Y es el Vaticano quien le impone a Bélgica la Constitución belga de 1834. Y esa misma Constitución, ese mismo texto se trae a Haití en 1843. Y ese mismo texto se le impone a la República Dominicana en 1844. Y quiero decirle más. Los constituyentes haitianos, dentro de los constituyentes haitianos estaban Tomás Bobadilla y Manuel María Valencia. Los mismos que estuvieron aquí. Que eran sacerdotes. Para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Nos separábamos de Haití bélica, militarmente. Pero ¿qué teníamos como camisa de fuerza? La misma Constitución haitiana traducida al español. Eso es lo que teníamos en 1844. Cuando yo tengo que decir esto en cónclaves internacionales, los haitianos, muchos de ellos, me dicen, vamos a hacerte a ti presidente de la isla. Porque la historia de estos dos países, la historia política, no la historia que a ustedes le han vendido, no esa historia que ustedes le han vendido, interesada, pagada. La historia de este país es más que lo que ustedes están pensando. Nos separábamos, nos independizábamos de Haití en 1844, 27 de febrero, y el 6 de noviembre nos estaban imponiendo la misma Constitución haitiana. Una Constitución belga impuesta por esos 6, 7 países que le he mencionado. Ha cambiado la cosa. Ha cambiado la cosa. Miren este titular. Esto es 2015. 171 años después. Esto es el 2015. 171 años después. Que nos quieren decir que la guerra es comercial. 171 años después nos están diciendo que la guerra es comercial con Haití. 171 años después estamos pendientes, miren aquí, de lo que pasa en Haití. Ecuador se separa de Colombia. Ecuador se separa de Colombia. Paraguay se separa de Argentina. Uruguay se separa de Argentina. Esa es la historia americana. Repito, Ecuador se separa de Colombia, se independiza de Colombia. Uruguay se separa de Argentina y Paraguay se separa de Argentina. La rutina política que viven Uruguay y Argentina, Paraguay y Argentina, es la misma rutina política que vivimos nosotros. ¿Saben por qué? Porque la única realidad que tenemos en América es el coloniaje. La única realidad política que tenemos en América es el coloniaje. Y por eso hombres como Duarte, hombres como Simón Bolívar, hombres como José de San Martín, no se mencionan hoy. Hombres como José Eustacio Rivera, como Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, no se mencionan. Porque los héroes son otros. Porque seguimos siendo colonias. La única
única realidad en América es el coloniaje. Por eso es tan grande Pedro Enrique Ureña. Cuando hablaba de la utopía americana, él y un Alfonso Reyes en México, un Machado Cosío, un José Eustacio Rivera, un Domingo Faustino Sarmiento. Pero nosotros no hablamos de un Baldomero Sanín Cano en Colombia. De eso no hablamos. Nos dicen a nosotros que es Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, que esa es la literatura americana. No tenemos un Jorge Isaac, no tenemos nada de eso. Un Juan Zorrilla, no lo tenemos. Eso no vale. Ni un Octavio Paz, ni un Sergio Pitol, ni un Carlos Monsiváis, ni un Juan Rulfo. Permítanme cambiar de engaño, de estafa. Dice el Procurador General de la República arriba, Dani, que él conversó con el embajador de narcotráfico. Eso dice el Procurador General de la República. Qué bueno que hablara con el embajador o la embajadora norteamericana de narcotráfico. Qué bueno. Yo le pregunto al procurador que si solo era eso. Que qué habló él de narcotráfico con la embajadora norteamericana. Que qué le dijo ella al procurador, que él tuvo que ir a hablar con el presidente del narcotráfico que le preocupaba al embajador o a la embajadora. Queremos saber, señor procurador, porque cuando el escándalo del DICAN, el embajador fue y se lo dijo a usted, y usted fue donde el jefe de la policía, y el embajador fue donde el jefe de la policía. Usted no fue donde el presidente de la República. El presidente no le recibió cuando el caso del DICAN. ¿Por qué le recibe ahora? Las Fuerzas Armadas están cancelando oficiales por narcotráfico y tráfico de armas y por soborno. Las Fuerzas Armadas Dominicanas. Hemos hablado y hemos escrito sobre esto. Y yo le pregunto al procurador y le pregunto a las Fuerzas Armadas, esa droga de ayer en La Romana, en un yate de lujo, 54 kilos de cocaína, ¿fueron los oficiales que sacaron? ¿Son los oficiales cancelados? Los 30 paquetes de Punta Cana de ayer, ¿son los oficiales? ¿Qué oficiales tienen que ver con eso? Toda la droga que aquí está entrando y saliendo por los aeropuertos y puertos del país, y pues también por lo que no son aeropuertos ni son puertos, toda esa droga que se está moviendo en el país, ¿quiénes la están moviendo? ¿Quiénes la están traficando? Puerto Rico está en crisis económica. Oiga lo que estamos diciendo. Puerto Rico está en crisis económica. Y dentro de esta quiebra económica que tiene Puerto Rico compra en República Dominicana 3.600 millones de dólares cada año de cocaína. ¿Quieren oírlo nuevamente?
Eso es lo que yo quiero que el procurador y las Fuerzas Armadas le expliquen a este país. ¿Por qué Puerto Rico compra 3.600 millones de dólares cada año en cocaína en la República Dominicana? ¿Por qué España compra en República Dominicana? Porque así es que tengo que decirlo. ¿Por qué Europa compra en República Dominicana 4.600 y 4.800 millones de euros en droga, en cocaína, en la República Dominicana? ¿Por qué Estados Unidos compra 6.000 millones de dólares todos los años en cocaína en República Dominicana? Que si es por esos 22 militares. Que si esos 22 militares que acaban de sacar de las Fuerzas Armadas son los responsables de este negocio, que dónde está esa riqueza. Estoy hablando de 15.000 millones de dólares al año. Mueve la cocaína en la República Dominicana. Procurador, usted lo sabe. Aunque el señor Sufrón Velázquez habla de 1.000 millones. Sufrón Velázquez habla de 1.000 millones. Pero eso no se lo dice aquí. Eso lo dice aquí. A los periodistas que él tiene, pagado. Miren el semanario Charlie Hebdo de Francia, cómo tiene a la República Dominicana por la cocaína. Mire esa viñeta. Esa es una viñeta de Charlie Hebdo, la misma revista que fue atacada el año pasado por terroristas por una viñeta contra Mahoma. Charlie Hebdo, la revista francesa, una viñeta con la República Dominicana por la cocaína de los pilotos. Respondan eso. Respondan eso. Miren cómo está el país. Mire, esa es la realidad. ¿Qué tiene que decir las Fuerzas Armadas? ¿Qué tiene que decir el DNI? ¿Qué tiene que decir el Procurador? La Policía Nacional, el Gobierno, el Ministerio de Interior de esa realidad? Que no sea novelar la historia, como está haciendo el Procurador General de la República y el Ministro de las Fuerzas Armadas y el Director o el Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Novelando la historia del narcotráfico, irresponsablemente. Eso es lo que están haciendo los militares. ¿Por qué no esa investigación militar no la dirige el Ministerio Público? ¿Por qué tienen que ser los militares quienes hagan la investigación? Ellos mismos investigándose. Ellos mismos investigándose. ¿Por qué no es una investigación civil? ¿Por qué no es el Ministerio Público quien dirige la investigación de lo que está pasando en los cuerpos castrenses del país con el narcotráfico? Porque no quiere el poder político. Porque el poder político no quiere que se sepa quiénes son los políticos que mandan militares a recibir cargamento de droga. Por eso lo tiran como perros para la calle. Por eso tiran generales, coroneles, como perros para la calle. Después que le usan, cuando viene el pinche, cuando viene el fracaso, cuando viene la contrainteligencia, hay que sacrificar al coronel, sacrificar al mayor, al que tiene uniforme, porque esa debe obligación y debe obediencia. Ninguno de esos militares son narcotraficantes. Son los políticos que le mandan. Ese sistema político, ese sistema de poder que ha usado aquí a los militares para que jueguen al tráfico de droga. 15.000 millones de dólares que mueve el narcotráfico no lo pueden mover militares.
Un yate de lujo no lo puede tener ningún general en este país, si no es con la venia de un político. Que se entienda. Todo lo que tienen los generales aquí es porque los políticos lo han hecho cómplices de sus acciones con el narcotráfico. Ese coronel que fue con su hijo a recibir ese cargamento de droga, nunca le dirá a este país qué político le mandó a recibir esa droga. De la misma manera que nunca a este país se le dirá por qué el coronel González era el edecán, era la escolta de Figueroa Agosto. Ningún jefe de la policía le dirá al país por qué eso pasaba. Y a la hora de que vino el pinche, había que sacrificar al coronel González, matarle, para que no dijese qué políticos le mandaron a él, le dieron la orden de que fuera escolta de Figueroa Agosto. Y esa novela que está montando el procurador es la que no quiere decirle al país. Prefieren novelar la realidad. Esta historia está novelada. Lo que han hecho es novelar esta historia, como han novelado el DICAN y como han novelado todos los casos de droga en este país. Ah, que Toño Leña, que Quirino, que qué sé yo quién. ¡Mentira! Albañiles, carpinteros. Albañiles, carpinteros. Los arquitectos de esto, nadie los conocerá. Porque andan con traje político, andan vestidos de senadores, andan vestidos de funcionarios públicos, de ministros de Estado. Andan vestidos de jefe de la policía, de jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Eso es lo que nos está pasando. Andan vestidos de ministros de las Fuerzas Armadas, de jefe de Estado Mayor del Ejército, de jefe de la Marina y de jefe de la Aviación. Andan vestidos así. Permítame cambiar de tema. Es que el sol va saliendo y hay que enhestar la bandera, pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente, levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presente en armas, ya ondea el pabellón, y se encumbra bajo el sol que deslumbra, y el clarín que clamorea. ¡Qué linda en el tope estás, dominicana bandera! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Dice la Oficina Panamericana de la Salud que el país requiere al menos un 6% del PIB para la salud. Eso dice la Oficina Panamericana de la Salud. Nosotros queremos plantear desde esta mesa nuestro rechazo absoluto a esa opinión de la Oficina Panamericana de la Salud. Por principio político y por nuestra convicción política de derecha, de centro derecha, rechazamos cualquier especialización indefinida
de fondos estatales consignados a partidas específicas. Nosotros somos contrarios al 4%. Somos contrarios al 4%. Lo estamos diciendo claramente. Somos contrarios al 5% para la educación. Somos contrarios al porcentaje que se le da al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. Somos contrarios al porcentaje específico e indefinido que tiene la Junta Central Electoral, el que tiene la Cámara de Cuentas y el que tiene también el sistema de justicia en este país. Somos contrarios a todos esos gastos especializados indefinidos en presupuesto. Somos contrarios a eso. Somos contrarios. No aceptamos y rechazamos cualquier iniciativa, cualquier recomendación donde se especifiquen y se especialicen fondos indefinidos para tal o cual acción de Estado. Somos contrarios, que se entienda. Porque si tenemos que especializar todos los fondos, ¿con qué trabaja el Estado? Cuba no tiene eso. Costa Rica no tiene esas leyes. Y vayan a ver el modelo de educación y el modelo sanitario que tiene Costa Rica. Costa Rica no tiene este año un muerto por dengue. No tiene Costa Rica. Un muerto por dengue no lo tiene Costa Rica. Y vayan a ver el sistema sanitario costarricense. Y vayan a ver el sistema de enseñanza de Costa Rica. $1,500 el sueldo por tanda de un maestro en Costa Rica. Y no tiene 4%. $1,500 el sueldo de un maestro por tanda en Costa Rica. Y no tiene 4%. Ni tiene muertes por dengue. Y vayan a ver el sistema sanitario costarricense. Y vayan a ver los intereses que cobra la banca en Costa Rica. Para que usted entienda lo que estamos diciendo. Y vayan a ver el Congreso de Costa Rica. Vayan a ver el sistema de justicia en Costa Rica. Y no tienen especialización de fondo los jueces costarricenses. Y un presidente de Costa Rica, el presidente Pacheco, vino aquí y recibió una tarjeta de membresía de un club turístico de este país que costaba $10,000. Y cuando llegó a Costa Rica, el Congreso y el sistema de justicia obligaron al presidente Pacheco a que devolviese la tarjeta que le dieron aquí en Guavaberi. Y el Congreso costarricense y la justicia costarricense no tiene especialización de fondos. Es un asunto de dignidad. Es un asunto de dignidad. No de perversidad como esta. Miren esta perversidad. En un acto, hablando un presidente, hablando con gente, arengando gente, anuncia que va a bajar la tasa de interés del Banco Agrícola del 12 al 10%. Eso es vulgar. Pregunten a Carlos Segura Foster, ¿cuánto dinero tiene el Banco Agrícola para prestar? Pregúntenle a Carlos Segura Foster, es irresponsable que dirige el Banco Agrícola, que cuánto dinero tiene para prestar, que cuántos son los fondos, que cuánto de todos los bonos que han vendido aquí, cuándo han mandado $1,000 millones en bonos para que el Banco Agrícola se capitalice y abarate el costo de la producción agrícola en este país. Pero así se juega con esta nación. Así se hace la perversidad política. Así se tratan los temas serios. Así se trata la responsabilidad democrática de un país. Así se trata la producción de esta nación, con esa displicencia, con un presidente displicente. Y así mismo viene la Oficina Panamericana de la Salud a hablar aquí de que hay que buscar un 6% para la salud. Si con el 4% usted está mirando lo que está pasando en educación, ¿qué pasará con el 6% en salud pública? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará
Si con 48.000 millones de pesos que recibe salud pública, ¿cuánto se gasta en botellas? ¿Cuánto se gasta en botellas en el Ministerio de Salud Pública? Es por eso que tenemos 130 y tantos muertos por dengue. Porque todo el dinero que va a salud pública se desperdicia. No hay optimización de recursos en salud pública. Vayan a ver cómo están todos los hospitales en el país, quebrados, y 45.000 millones de pesos. Dinero para construir hospitales, para remodelar hospitales. ¿Qué hospitales se remodelan? Vayan a ver los hospitales de la línea noroeste, vayan a ver el Toribio Bencobre, vayan a ver el de Bonao, vayan a ver los hospitales del Ceibo, de Atomayor, de Higüey, vayan a ver cómo están el hospital de San Pedro de Macorís, el Juan Pablo Pina. Vayan a ver los hospitales, a ver si eso es la prioridad del país. Ahora viene una organización corrupta, como la Oficina Panamericana de la Salud, una organización corrupta, como la tanto de la ONU o de la OEA. Todos estos organismos son organismos corruptos, entiéndanlo. Organismos que se roban el dinero de la contribución internacional para la ayuda, para la asistencia. Se los roban esos ejecutivos. Igual que ese que está aquí de la Unión Europea. Eso toma $1 millón y dame 300.000 para atrás. Eso es lo que hacen esos organismos. Toda la asistencia, toda la cooperación es a partir de beneficios con funcionarios. Eso es lo que hacen. Vayan a ver cómo está Haití. ¿Y qué tiempo tienen ahí la OEA y la ONU? Y vayan a ver cómo está Haití, robándose el dinero de la contribución internacional. Permítame entrar en el último tema del programa de hoy. El viernes pasado les prometí concluirle el tema de la violencia intrafamiliar. A partir de un titular, que salió el jueves pasado en el periódico Hoy. La confusión que tienen los organismos civiles y las organizaciones de no gubernamentales en cuanto al tema de la violencia intrafamiliar. Antes de ayer hubo en España, en Madrid, una gran movilización contra la violencia que ellos llaman de género. 1 millón y tanto de personas se movilizaron en Madrid para llamar la atención a esto. Y como cosa del destino, ayer, o sea, 48 horas después, hubo 2 asesinatos de mujeres en España. Para que ustedes entiendan que el problema de la violencia en el hogar no es igual que la violencia social o la violencia institucional que estamos viviendo. La violencia intrafamiliar tiene que ver con el carácter, la personalidad de 2 seres que, estando libres, deciden formalizar un proyecto común. Esos 2 seres va cada uno a esa unión con sus proyectos individuales y con el proyecto común. Ese proyecto, que es el matrimonio o la unión o el concubinato, como ustedes le quieran llamar, tiene riesgos, tiene amenazas. Y dependiendo de cómo manejen uno y otro los riesgos, eso generará los conflictos. Las amenazas sobre un matrimonio, sobre una unión, sobre una pareja, siempre están ahí. Y esas amenazas generan
en el hombre o en la mujer unos miedos, unos celos y unos duelos. Y si ese hombre o esa mujer, ese muchacho o esa muchacha no tienen una formación de su carácter, no tienen una integridad inteligente en su carácter, si no hay una red, si no hay una cultura en esos dos seres humanos, hay problemas, hay conflictos. Hay conflictos. Y el manejo de los conflictos tiene que ver con los hábitos cognitivos, los hábitos afectivos y los hábitos operativos que tengan tanto el hombre como la mujer. Porque de estos tres aspectos serán la clave para la formación del carácter y la formación de la personalidad, tanto del hombre como de la mujer. Si ese hombre no tiene unos buenos hábitos afectivos, no tiene unos buenos hábitos cognitivos y no tiene unos buenos hábitos operativos, usted puede estar seguro que será una persona incapaz de darle solución a los conflictos. Porque cuando surgen los conflictos, se lo hemos explicado muchas veces, surgen los conflictos cuando una persona quiere alcanzar una meta, un bien o un valor y no sabe cómo buscarlo. O cuando una persona quiere evitar un daño y no sabe cómo evitarlo. Vuelvo al matrimonio entonces. Si la mujer siente un intruso o una intrusa en su matrimonio, eso le va a provocar, primero, miedo, celo y duelo. Si esa persona no tiene un buen carácter, o sea que no ha tenido una buena personalidad, ni sabrá manejar el miedo, ni sabrá manejar el duelo, ni tampoco sabrá manejar el celo, porque el celo es un conflicto. Y si la persona no sabe cómo manejar el conflicto que produce el celo, entonces viene la violencia. Si la persona no sabe manejar el conflicto que produce el miedo, viene la violencia. Si no sabe manejar su duelo, viene la violencia. Porque es un asunto de comunicación, es un asunto de lenguaje, es un asunto de inteligencia. Y la inteligencia se construye a través del lenguaje. ¿Qué pasa con el celo? ¿Cuándo aparece el celo? Cuando la gente siente miedo de perder lo que tiene o miedo de perder algo que cree que le pertenece. Si ese miedo la persona no lo sabe manejar, no tiene las herramientas, no dispone de los mecanismos de solución de conflicto, entonces lo resuelve en forma violenta. ¿Qué cosa más violenta que un tartamudo, que un gago? ¿Saben por qué un gago es violento? ¿Por qué un tartamudo es violento? Porque no sabe cómo expresarse. Los niños más violentos son los que tienen problemas con el lenguaje. Si usted tiene sus hijos en su casa, usted ve que el que menos expresivo es el que se expresa en forma más violenta, porque no tiene una inteligencia construida. No tiene ni la inteligencia cognitiva ni la inteligencia cognoscitiva, porque pierde las redes. Las redes, o sea, las redes de apoyo, la familia, es lo que da la inteligencia cognoscitiva, la que se queda con el ser humano. Entonces, aquí tenemos un problema que no es de la violencia que pasa con la droga, con el crimen, con el robo, con el raterismo. No, esta violencia es del hogar, por la falta de conocimiento, porque esa persona que va al hogar, que va a la familia, que va a la pareja, va sin esas informaciones previas, sin un buen carácter y sin una personalidad. No tiene hábitos de usar esa personalidad en forma positiva. Y por eso todo lo que resuelve, lo resuelve en forma violenta. No es lo mismo la violencia callejera que la violencia que se produce en el hogar. La violencia que se produce en el hogar se produce por tres aspectos básicos: el miedo, el celo y el duelo. Es lo que produce esa violencia. Si no hay manejos incorporados en el ser humano para manejar estos conflictos, si no hay informaciones, si no hay una personalidad
bien creada en la escuela, en la familia, en los clubes sociales, entonces esa persona es violenta porque no dispone de los medios para resolver conflictos. No es lo mismo que pasa con la violencia callejera. El que roba en la calle, roba porque quiere un reloj para resolver un problema y no sabe cómo. Entonces decide robar para eso. No es lo mismo que pasa en la casa. En la casa no hay robo ni hay crimen. En la casa lo que hay es una violencia natural que produce la convivencia. Aprender a convivir, eso se comienza en la escuela, con estos tres aspectos que estoy diciendo. Lo cognitivo, lo afectivo y lo operativo en el ser humano, para crear una personalidad y un carácter decente que pueda bregar con un matrimonio. Quien no está formado ahí, ese matrimonio va necesariamente al fracaso. Para eso es la iglesia, para eso es la escuela, para eso es la familia. Nos veremos mañana si ustedes quieren sufrir con nosotros a las 7 de la mañana. No es una obligación. Mientras tanto, le dejo con Pablo José Rodríguez y su programa Estrategia de Prensa en Televisión. Que el sol va saliendo y hay que enhestar la bandera, pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente, levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presente en armas, ya ondea el pabellón, y se encumbra bajo el sol que deslumbra, y el clarín que clamorea. ¡Qué linda en el tope estás, dominicana bandera! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más.